Bueno, a mí me invitaron a compartir un tema y hay muchos temas con los cuales nosotros podemos deleitarnos, compartir de la palabra, pero también de las cosas que nos competen como mujeres. Y voy a iniciar hablando de varias cosas. Tengo 4 puntos que compartir con ustedes de este diseño que somos nosotras, un diseño de primera categoría. El primer punto, vamos a hablar de la formación de la vida y el testimonio de Dios en su creación. Ese punto lo llamé creación indudablemente. Y ahí vamos a ver por qué todo tiene ahí su título. El segundo punto se comentará respecto a la formación de la mujer. En tercera parte tenemos todo en su lugar. Aquí vamos a hablar de la función y características especiales de las mujeres y que estas características nos habilitan para las tareas que Dios planeó, las cuales nos vamos a desempeñar. Y cuarto, un llamado elevado. Ya aquí obviamente vamos a hablar del llamado de Dios para las mujeres de manera general. Entendemos que cada mujer es un mundo aparte, es particular y tiene su historia con Dios. Quizás un llamado particular, pero vamos a hablar del llamado general de la mujer. Bueno, la primera parte, como les comentaba, la denominé creación indudablemente. Y aquí quiero contarles un poco de la perspectiva científica, cómo se conoce el origen de la vida, y para eso siempre hay que hablar de los dos lados de la moneda. Y cuando hablamos de la ciencia podemos distinguir varias posturas al respecto del origen de la vida. Una parte de los científicos cree que la vida surge de manera espontánea, en un momento donde todos los elementos del sistema se confabulan para la vida. Y aquellas interacciones con una medida de miles de años generan la vida humana, las especies y todo lo que podemos conocer. Y esto, en términos simples, lo que acabo de describir es lo que se conoce como la teoría del Big Bang. Y por otra parte tenemos otra postura, y para eso quiero comentarles sobre algunas constantes universales. Y después voy a sin querer, como aburrirlas con esto, quiero contarles por qué estoy tratando de exponer algunas cositas que nos sirvan a nosotros para entender cómo hemos sido creadas por Dios, que es finalmente lo que nosotros defendemos y lo que nosotros creemos. Quiero contarles que existen 19 constantes universales, 6 de las cuales tienen, como dice ahí la diapo, los valores relativos necesarios para la vida. Estas 6 constantes se expresan en un número específico, un valor matemático. Y estas, en interacción entre ellas mismas y la energía del sol, generan la vida humana y la vida en general, la vida de las plantas, la vida de todo ser vivo. ¿Ya? Y son tan estables estas conexiones que generan la vida y a la vez tan inestables para poder generar también la muerte y que todos los compuestos orgánicos puedan volver a la tierra y desaparecer. Entonces, es increíble que estas 6 constantes tengan exactamente los valores relativos adecuados para la vida y que junto con la energía del sol generen, como les digo, las moléculas orgánicas. Entonces, en el marco de estas cosas, nosotros podemos distinguir estas dos posturas. Y a diferencia de lo que quizás mucho se ha hablado y se ha creído históricamente de que la ciencia se contrapone a la creencia, a la fe o a la religión, y que muchos científicos, astrónomos, biólogos, han considerado la existencia de una mente inteligente, de un ser superior que crea todas las cosas, porque la probabilidad de que la creación, bueno, voy a llamar la creación, pero la verdad, la existencia de los seres vivos y el universo haya ocurrido por el azar o solamente por el flujo de energía en un momento dado es bastante poco probable. Es por eso que se ha considerado cada vez más la posibilidad de Dios, incluso para quienes no creen en él.
Entonces, nos planteamos, yo en este punto me planteaba esta pregunta, si es que acaso la ciencia respalda la Biblia. Y la verdad es que sí, no son términos contrarios, sino que complementarios. Y para esto quería comentarles que es probable que el logro científico más admirable del siglo XX haya sido el descubrimiento del ADN, donde se encuentra codificada la información de la vida. La existencia de un sistema de almacenamiento tan increíble y la codificación de las moléculas de ADN con los datos precisos para la vida son el clímax del testimonio maravilloso de la ciencia sobre el cuidado providencial de Dios para con nosotros en la creación. Y es tan así que este sistema de almacenamiento que cada una tiene en sus células, ¿cierto? Y que es tan particular en su conformación, pero también en la información que tiene, que es única en cada persona. Tiene información, por ejemplo, de nuestro color de pelo, de nuestra forma de los ojos, nuestra estatura, así también como algunos patrones de enfermedades que son hereditarias. En esa célula, o sea, en esa molécula, perdón, que se encuentra en nuestra célula, existe también información que quizás nosotros nunca imaginamos. Por ejemplo, y con esto ahí quiero solamente que podamos dimensionar la importancia de esto. No sé si han escuchado de la molécula el citocromo C. El citocromo C es una proteína que se encuentra en cada una de nuestras células y es esencial para la vida, para la respiración celular. Este citocromo C es una proteína y esta proteína está formada de aminoácidos. Entonces, para ejemplificarlo, es como si nosotros tuviésemos un collar de perlas. Este collar de perlas sería la citocromo C, una proteína, y cada cuenta, cada perla, sería un aminoácido. Entonces yo les voy a decir que la probabilidad de obtener la secuencia correcta de aminoácidos, es decir, de perlas, para crear un collar de perlas, que sería la molécula del citocromo C, de formación accidental, es decir, pensando y considerando la teoría del Big Bang, son de 1 en 10 elevado a 60. Esa es la probabilidad de que la citocromo C, que es esencial para la vida, se haya formado de manera accidental. Imagínense cada una de las cosas y cada uno de los órganos que tenemos nosotros y nuestras peculiaridades como mujeres, como seres humanos, se haya creado de manera azarosa. Es como, con este ejemplo quiero hacerlas como reflexionar respecto a que la vida finalmente es casi un milagro. Todas las cosas que nosotros tenemos puestas, bien puestas en nuestros órganos, las plantas, todo ser vivo tiene una conformación tan exacta y específica en sus moléculas, en sus células, que era lo que yo les mencionaba, la evidencia de la existencia de Dios. Y es por eso que aquí tenemos un versículo en Romanos donde Pablo expresa bastante bien, Romanos 1, verso 20, dice, porque las cosas invisibles de Él, su eterno amor y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusa. Entonces, cuando pensamos en esto, en las cosas que a veces como seres humanos tratamos de entender de la creación, tenemos esta evidencia, claro que no tenemos excusa ante la creación de Dios, ante lo que Él hizo. Y acá, siguiendo con el tema, un argumento apologético, es decir, de defensa de la fe contundente a favor de esta misma, es la humanidad. Lo maravilloso del cuerpo humano indica la creatividad y genio de Dios. Y así lo entendió David en el Salmo 139:14, que dice, te alabaré, porque formidables, maravillosas son tus obras, y estoy maravillado, y mi alma lo sabe muy bien. Entonces podemos ver que a través de la creación es posible conocer a Dios, entender su propósito o parte de él, su corazón, y que nosotros finalmente
formamos parte de una creación maravillosa que cuenta quién es Él. No voy a hablar de todo el Génesis 1, pero sí quisiera mencionar ciertos puntos y hacer énfasis en cómo Dios inició esta creación. En el capítulo 1, Dios al crear a los seres vivientes lo hizo con un orden específico. Y si ustedes pueden ver ahí, leer los versículos, Él lo hizo con orden de especie y género. Él fue creando, ¿cierto?, las aves de los cielos, los peces del mar, creó a los mamíferos, los reptiles, anfibios y así también el género de cada una de las especies, es decir, macho y hembra. En el versículo 27 se enmarca la creación de la especie humana, que también los diferenció en género, varón y hembra. Entonces vamos al versículo 27 y dice, y creó Dios al hombre a su imagen de Dios lo creó, varón y hembra los creó. Entonces ahí estaba lo que mencionaba, tanto los seres vivientes, los animales fueron creados primero en su especie y género, así también el ser humano fue creado con género. En el versículo 26, cuando Dios pensó en el hombre, incluyó el verbo señorear. Y eso lo vamos a ver, miren. El versículo 26 dice, entonces dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza, y señoree en los peces del mar, en las aves de los cielos, en las bestias, etc. Entonces, lo que yo quiero comentarles a través de esto es que cuando Dios pensó en el hombre y lo creó, añadió inmediatamente un verbo. Y este verbo hace referencia al rol que el hombre iba a cumplir desde la creación del mundo. Hagamos al hombre a nuestra imagen conforme a nuestra semejanza y señoree. Ese sería el verbo que añadió. Y en el versículo 27, cuando Dios pensó en la mujer, agregó. Si ustedes lo pueden ver, en el versículo 27 dice, y creó Dios al hombre a imagen de Dios lo creó, varón y hembra los creó. Versículo 28, y los bendijo Dios, y les dijo, fructificad y multiplicaos. Entonces después cuando se menciona, dice ahí hembra, en el versículo 27, inmediatamente en el versículo 28 dice que Dios los bendijo y agregó el verbo fructificad y multiplicaos. Entonces, no fue al revés, no fue el hombre y fructificad y multiplicados, y ni al revés. Dios todo lo creó con un orden y agregó ahí también las tareas y los roles que Él había pensado de antemano que llevásemos a cabo tanto hombres como mujeres. Y esto también es una tarea conjunta, porque finalmente el tema de fructificar y multiplicados es un tema conjunto, pero lo agrega y eso me llama mucho la atención, que es después de pensar en la mujer. Y finalmente ya lo vemos en Génesis 2, que la mujer es creada y ahí se termina como de enmarcar el tema de la creación de la mujer. Pero aquí Dios piensa en varón y hembra y añade estos roles, que es importante quizás mencionarlo en este orden particularmente. Es interesante. Y aquí también en Génesis 2, como les decía, se narra cuando Dios piensa, ¿cierto?, que no es bueno que el hombre esté solo y le hará ayuda idónea para él. En el versículo 18, luego hace caer en sueño a Adán y finalmente en el versículo 23 dice, dijo entonces a Adán, esto es ahora huesos de mis huesos y carne de mi carne. Esta será llamada varona porque del varón fue tomada. Y este versículo yo lo puse en rojo porque quería enfatizar un poquito en esta declaración que hace Adán. Sabemos que Eva fue el regalo de Dios a Adán, una ayuda idónea hecha para él. Por eso el varón al verla expresará perfectamente su naturaleza a través de 3 declaraciones. Y en este versículo, solamente en este, quisiera enfatizar justamente en estas declaraciones que hace Adán y poder recalcar cosas interesantes. Si se dan cuenta, primero
Adán reconoce la igualdad del nuevo ser. Ella también es humana y constituida con la misma materia del varón. Y la declaración que hace es, esta sí es hueso de mis huesos y carne de mi carne. La segunda declaración que Adán hace es que le concede el derecho de identidad propia, ya que la llama varona, ¿cierto? Que en el original será llamada Isha, y él era el Ish. Por lo tanto, se acepta así la sexualidad en lo femenino como instrumento divino que completa y complementa la plenitud de la humanidad. Porque recordamos que anteriormente, en los versículos anteriores, el hombre se dio cuenta que todos tenían, en su especie tenían su género, sin embargo él no. Y es así también cuando Dios dice que no es bueno que el hombre esté solo. Entonces Adán en este versículo reconoce que tiene una persona que es hueso de sus huesos, carne de su carne, que es igual a él, pero tiene una identidad propia. No es Ich, es Icha, ¿cierto? Es la mujer. Y la tercera declaración es que por el origen que tiene la mujer, que sería del varón, la mujer es el único ser compatible que pueda al varón hacerlo sentir completo y pleno, y viceversa. El varón le da la vida a la mujer en la creación, y la mujer le da la vida a la humanidad. Y esto es algo muy lindo, porque finalmente es un legado recíproco. Entendemos que la mujer fue tomada, ¿cierto?, desde el hombre, pero es ella quien preserva al hombre finalmente. Y esto es algo hasta la actualidad, ¿cierto? Entonces, con estos relatos del Génesis 1, quería hacer énfasis en el orden, ¿cierto? Que Dios estableció a las especies, perdón, a su género y de la misma manera al hombre y a la mujer. Bueno, yo le puse a estos temas, específicamente a la creación del hombre y de la mujer, un diseño magnífico. Voy a avanzar. La Biblia nos dice que la conciencia humana da testimonio del contenido y de la corrección de la ley del Creador. Aunque los seres humanos procuraron definir el bien y el mal sin tener en cuenta la palabra de Dios, el Señor colocó dentro de nosotros, de su creación, un testimonio que da cuenta de los parámetros del bien y el mal. Y eso lo podemos ver claramente en las diferentes culturas, quizá en China, en Grecia, en Chile. Da lo mismo de la generación que seamos o de la nacionalidad que tengamos, porque Dios ha establecido un patrón, un sello especial en su creación. Y va más allá de las leyes morales, como les decía. Tiene que ver con un discernimiento personal, un sello. Y eso se relata muy, muy, muy bien en Romanos 2, del versículo 12 al 16, por si quieren revisarlo. El reconocimiento de una ley moral entre los seres humanos caídos, que están llenos de pecados, ¿cierto? Indica que existe un código trascendente, que supera la mera elaboración de leyes y límites sociales. Y esto también es parte del sello personal de Dios en su creación. No solo es magnífico de manera física, como les contaba, de las proteínas, de las células, no es solo algo casi imposible, un milagro a la vida, sino que socialmente, moralmente hablando, Dios también ha puesto un sello en el corazón de la creación. Y aquí yo puse, varón y hembra fueron creados a la imagen de Dios. Es por eso que los seres humanos tenemos un sello especial también, porque somos hechos a la imagen de Dios, para que de la unión que los convierte en una sola carne surja descendencia, que es parte del propósito de la unión del varón y la hembra. Y esto también es genial porque esta relación de hombre y mujer en el matrimonio es la prefigura de la relación de Cristo y la Iglesia. Y esto lo podemos ver a lo largo de toda la Biblia. Y Pablo lo describe como un misterio.
bueno, aquí pasando a la otra diapositiva, eh, la vida humana es sagrada, como les decía, porque representa la imagen de Dios y su sello creativo único en cada persona, para un propósito eterno y exclusivo también. La doctrina de la imagen de Dios le otorga valor a cada vida humana, independientemente de su vulnerabilidad o su estadio de desarrollo. Desde la caída de la humanidad en el pecado, que ya conocemos esa historia, yo creo que todas las que estamos acá, el liderazgo masculino se ha expresado en opresión hacia la mujer. Y eso también es parte de lo que podemos conocer históricamente, pero no necesariamente fue algo que Dios pensó en su diseño original, sino que, como dice ahí la diapositiva y se describe ahí, es consecuencia, esa opresión del liderazgo masculino, es consecuencia del pecado de la humanidad y no del diseño de Dios. Sin embargo, les comento que donde el cristianismo se difundió, la situación de la mujer siempre mejoró. Los países donde más se explota a la mujer son los que menos tienen exposición al evangelio. Y aquí es importante destacar, no sé si ustedes sabían, pero la primera vez que se incluyó a la mujer en una votación y se tomó en cuenta su opinión fue en una iglesia de Europa. No me acuerdo bien si en el 1700 o 1800. Y fue porque, claro, se entendía a través de la Biblia y por medio también de los evangelios lo que Jesús vino a hacer, a restablecer la identidad de la mujer y a quitar ciertos esos patrones de opresión que desde la caída del ser humano en pecado se habían llevado a cabo en opresión, en abuso hacia la figura femenina, considerándola inferior en dignidad, intelectualmente hablando, físicamente hablando. Jesús mismo vino a romper esos patrones cuando habló con la mujer samaritana, ¿cierto? Él nos entregó una nueva identidad. Y esto se comenzó a visualizar en algunas iglesias de la Europa antigua, y fue ahí cuando la mujer por primera vez tuvo derecho a voto, porque se entendió que tenía la misma dignidad que el hombre. Y fue ahí donde comenzó el sufragio femenino. No fue social ni político, fue en una iglesia cristiana. Entonces acá, siguiendo con el tema del diseño magnífico, a entender todo este contexto histórico donde la mujer ha sido menoscabada, y cuando leemos algunos versículos sin entender la totalidad de la Biblia, ni conocer quizás al Señor de manera más profunda, cuando leemos, no sé, que la mujer es ayuda idónea, que el varón es cabeza de la mujer en Primera de Corintios, que las esposas deben someterse en Efesios 5:22, que solo los hombres deben liderar en la iglesia, como dice el pasaje de Timoteo. De Tito. Instintivamente pensamos que es injusto. O a veces, cuando, como les decía, no conocemos la totalidad de todo y hemos descubierto el contexto histórico en el que vivimos, quizá es algo que pensamos instintivamente, que surge en nuestro corazón. Pero esto, como les mencionaba, es así porque durante toda la historia se ha distorsionado el liderazgo masculino frente a la posición de la mujer, y los hombres han utilizado su superioridad física para explotar a las mujeres y justificar este abuso mal usando la Biblia. No sé si ustedes han escuchado o han tenido testimonios de ciertas personas que, no sé, antiguamente mataban en nombre de Dios, abusaban en nombre de Dios, y al final todo ese testimonio llevó a pensar que Dios, o poco menos
que Dios era machista y que siempre la mujer iba a estar subyugada al hombre, sin entender lo que Jesús vino a hacer. Entonces yo les quiero contar que estas son mentiras. Finalmente, este rol que tenemos nosotras, que está bien descrito en la Biblia, tiene que ver con el diseño de Dios, pero nada que ver con el pecado. Con el pecado y cómo este liderazgo que les comentaba masculino se ha distorsionado, desfigurado y ha llegado a límites que no son bíblicos. Por ejemplo, Pablo en Corintios nos enseña que si bien hombres y mujeres tienen distintos roles porque han sido diseñados de maneras distintas, tienen la misma dignidad delante de Dios, tanto espiritual como emocional y física. Y por lo tanto somos iguales delante de su presencia. Y esto no tiene que ver con los roles, tiene que ver con un tema de dignidad, ¿cierto? En Gálatas 3:28 dice: ya no hay judío ni griego, no hay esclavo ni libre, no hay varón ni mujer, porque todos vosotros sois uno en Cristo Jesús. Y esta es la perspectiva bíblica de la identidad de la mujer. Y acá hay una afirmación que yo quiero que personalmente cada una de ustedes pueda reflexionar. Y esta premisa, como les digo, es una afirmación respecto a este tema. Dice: la igualdad es sinónimo de uniformidad. Hablar de roles distintos es discriminatorio. ¿Qué creen ustedes? Ahí yo le puse la respuesta, pero finalmente la idea es que podamos reflexionar. Y la respuesta es que la igualdad no es sinónimo de uniformidad. Las tres personas de la Trinidad son iguales en deidad, pero tienen una función diferente. Y eso es muchas veces lo que no se entiende, que porque tenemos roles distintos o somos diferentes, tenemos el hombre en este caso superioridad ante la mujer. Y esto no es así. El no tener igualdad, no, como dice ahí, no es sinónimo de uniformidad. En el caso de la Trinidad, el Hijo, el Padre y el Espíritu Santo son iguales en deidad, pero cumplen funciones diferentes. Entonces, así vamos entendiendo en parte también la mente de Dios al crearnos, que Él, al final, este tema de los roles que se considera discriminatorio es a causa de, como les contaba, del pecado y no del diseño que Dios estableció para nosotros. Y nosotros, yo creo que esto ha entrado y se ha arraigado tanto en nuestra mente que es casi inconsciente el tema de pensar que, claro, porque no hacemos las mismas cosas, uno es mejor que el otro y viceversa. La otra premisa es: la diferencia de los roles tiene una relación directa con el valor personal, que era lo que yo les mencionaba. La sumisión es sinónimo de relegación. La respuesta es: someterse no significa tener menos valor. El Hijo se somete al Padre, aunque son iguales en deidad, y la sumisión del Hijo en realidad es su gloria. Hablar del valor que hallamos en Jesucristo, nuestra identidad en Él y comprender el sacrificio de Jesucristo nos permite someternos en amor a nuestros maridos, pues queremos y deseamos reflejar su propósito. Someterse significa tener tan claro quién soy, de quién soy, mi propósito y a quién sirvo, que es la manifestación finalmente de la humildad, el amor sin egoísmo y el deseo de vivir para Dios, glorificándole a Él. Al final, el tema de los roles, como les decía, es algo que tenemos arraigado culturalmente. Por ejemplo, el hecho de que criar es reconocido en nuestra sociedad como algo menospreciado, como algo menos importante, que requiere menos preparación. O porque quizás nos han dicho que la capacidad emocional, la sensibilidad emocional es algo defectuoso o poco apreciado, poco importante. O que el hecho de que tengamos un desarrollo muscular menor y que eso nos hace más débiles también es interpretado como algo inferior. Pero como les decía,
son mentiras, la verdad, son mentiras que hemos creído y para compensarlo hemos tratado de finalmente quitar el liderazgo que el hombre debe ocupar eh, y compitiendo finalmente con él. En vez de tomar orgullosamente nuestro rol y realizarlo de una manera correcta, nos cansamos tratando de hacer todo mejor y más rápido, eh, y al final terminamos quizás alegando porque el hombre no nos ayuda y todo, pero es una competitividad ciega que no tiene ningún fundamento. Eh, es necesario entender que Dios nos otorgó roles, tareas distintas, así como a sí mismo se otorgó tareas distintas, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Tanto hombres como mujeres nos hizo distintos, aunque cada persona es un mundo particular y tiene características y habilidades específicas. Dios diseñó nuestros roles para generar un equilibrio, un complemento y satisfacción en las relaciones interpersonales y humanas, no para fastidiarnos, sino que para que fuésemos más productivos y más felices. Finalmente es un complemento el tema de los roles. No pueden haber dos cabezas, sino todo queda en nada en la familia. Siempre tiene que haber un equilibrio. Y pasando al siguiente tema, ya entendiendo que la ciencia avala la creación de nuestro Dios, y que Dios nos ha creado tanto a hombres como mujeres a su imagen y somos un diseño magnífico en sus manos, y nos ha creado con roles específicos para gloria de Él. Quiero decirles que, bueno, como mujeres también tenemos todo bien puesto, todo en su lugar para llevar a cabo la tarea que Dios ha pensado para nosotras. Y esto se ve claramente en cada una de ustedes, en sus órganos, en la forma de su cuerpo, y en los hitos que han tenido que pasar para llegar a su desarrollo. Y aquí están algunos de los hitos más relevantes de la mujer y que se vinculan interesantemente con el potencial reproductivo que tenemos. Si ustedes si se dan cuenta, yo aquí dividí en 5 fases que tienen que ver, como les decía, con el potencial reproductivo. Primero, la pubertad, que ocurre más o menos en las mujeres entre los 8 digo ya desde la aparición del botón mamario, que puede ocurrir entre los 8, 9, hasta más o menos los 13, 14 años, que es la pubertad propiamente tal. Y no se sabe bien cómo ocurre. Es como que si en un momento hubiese un splash de como que si alguien apretara un botón de encendido. Se sabe que comienza en el cerebro, que a través de una pequeña molécula que es una hormona, pero que no funciona como hormona propiamente tal, se genera una cascada de interacciones, formaciones de hormonas que llegan finalmente al aparato reproductivo y producen otras hormonas específicas que serían estrógeno y progesterona. Y ahí se dispara un montón de procesos, ¿cierto? De las características primarias, hasta el crecimiento del vello púbico, crecimiento mamario, ensanchamiento de caderas, el estirón puberal, etcétera, etcétera. Son un montón de cambios que finalmente lo que están diciendo es que este potencial reproductivo que tenía esta chiquilla, esta niña, desde que se gestó en el vientre de su madre, ya está listo para generar su propio patrón reproductivo. O sea, esta mujer ya va a poder procrear. Finalmente, esto es la pubertad. Todo empieza a cambiar a favor de la reproducción. Y la menarca es un hito importante en la pubertad, pero lo puse aparte, porque ya aquí, si ya venía todo cambiando, este es el hito especial donde no hay vuelta atrás, donde todo cambia y la mujer ya finalmente está preparada para dar, eh, para dar vida y para tener vida dentro de sí.
por tercera parte tenemos el embarazo y el parto, que es un tema demasiado amplio. Y aquí yo les quería comentar también a favor de lo que les venía hablando de la ciencia, que la probabilidad del embarazo en un ciclo menstrual normal, es decir, mes a mes, es del 25%. Yo no sé si ustedes lo saben. Una mujer en edad fértil, una mujer completamente fértil, en el 100% de su potencial reproductivo, tiene la posibilidad de quedar embarazada en un 25%. Y si se dan cuenta, la probabilidad de embarazo es 1/4 cada mes. Y eso es solamente de fecundar, porque de ahí que ese embrión llegue a implantarse, se reduce mucho más el porcentaje. Ahí estamos hablando de un 10%, 15%. Entonces, si se dan cuenta, es muy poco probable quedar embarazada, porque ahí el tema molecular y celular es wow. Es algo para maravillarse, de verdad. Pero no vamos a entrar en detalle en eso, sino que les mencionaba porque finalmente el embarazo es un milagro también, donde Dios cumple de manera excepcional todas las condiciones para la vida. También en esta parte de embarazo y parto, la mujer logra su desarrollo integral máximo y aumenta su capacidad cerebral. El tema del apego, que es la vinculación afectiva intensa, que es singular y propia del ser humano, a través del apego, la mujer logra aumentar sus capacidades neuronales y aumenta también su campo visual. Y esto tiene que ver con el desarrollo del campo visual para el cuidado de la cría. Entonces, las mujeres tenemos esta capacidad neuronal aumentada y más desarrollada durante el embarazo y parto. Y también comentarles que la mama, por su parte, logra finalizar su desarrollo. No sé si ustedes saben que las mujeres que no han tenido bebé o no han amamantado, no tienen un desarrollo completo de la mama. Este desarrollo inicia en la etapa embrionaria y finalmente, bueno, se desarrolla en la pubertad, la glándula mamaria, y finalmente termina este desarrollo durante la gestación y la lactancia. Y a su vez es un factor protector para el cáncer de mamas. Así que me encanta mucho este tema del embarazo y parto. Yo no soy madre aún, pero para quienes lo son, saben todas estas habilidades que se logran también en el embarazo y cómo el cuerpo cambia asombrosamente, desde la punta de la cabeza hasta la punta de los pies. Todo para la vida, para dar paso a la vida. Y por otra parte tenemos un tema que no es menos importante, la menopausia, que es donde ya hay un cese, un declive hormonal importante, un cese de la función reproductiva y otras cosas. Pero aquí la mujer, como el tema del embarazo y parto es tan demandante para el cuerpo, yo me imaginaba si tuviésemos la capacidad de parir hasta que nos morimos, de tener un potencial reproductivo hasta el final de nuestra vida. Y eso yo lo pienso y no es muy probable, no es muy adecuado, pienso yo, porque es tan desgastante para el cuerpo, para los huesos, para nuestro tema, no sé, sanguíneo. Todas nuestras células se modifican de tal forma que yo creo que ningún cuerpo aguantaría llegar hasta la senectud, hasta viejita, teniendo bebés. Podríamos morir en el intento. Así que el cuerpo y Dios sabe por qué hace todo, y Él creó un tiempo específico para que nuestra función reproductiva acabase. Y eso pasa con la menopausia, con el cese de las funciones hormonales específicas reproductivas. A eso me refiero, el estrógeno y progesterona disminuyen y obviamente como estas hormonas no solo tienen que ver con el embarazo y parto y la menstruación, sino que con todo nuestro sistema, o sea, desde el pelo, los huesos, todo tiene receptores de esta hormona. Entonces, muchas cosas cambian en nuestro cuerpo cuando cesan estas hormonas o cuando disminuyen su concentración en la sangre. Así que con la menopausia y finalmente terminamos en la senectud.
que sería ya como el último paso. Es interesante entender que todo en nosotros está en su lugar. Dios nos diseñó a la perfección para dar a luz y nutrir a esa nueva vida. Nos preparó física, emocional y psicológicamente para esa tarea. Pero coloqué abajo, no sé si se ve, pero esto no es todo, porque finalmente nosotras como mujeres, más allá de ser madres, tenemos un llamado elevado en todas nuestras áreas, en todas las áreas que nos podamos desempeñar. Y acá me gustaría que pudiésemos interactuar, que pudiesen abrir sus micrófonos y comentar algunos de estos versículos. Nosotros tenemos un llamado elevado, y aquí yo tengo evidencia de algunos versículos que nos llaman como esposa a ser unas mujeres como la de la Proverbios 31, una mujer virtuosa, como en Efesios 5. También tenemos un llamado a ser madre, a ser como mujer soltera, a servir al Señor, como mujeres mayores y como guías o madres espirituales si es que no hemos tenido hijos. También hay una tarea para esas mujeres, para todas, ya sea que solo sean esposas, de que solo sean madre o sean madre o esposa, o todas las combinaciones posibles que existen. Todas y cada una de nosotras tenemos un rol especial y un llamado importante. Les dejo con esta diapositiva para que ustedes se lo pregunten como una pregunta retórica, no es necesario que lo respondan. Bueno, esa es una afirmación que yo puse, que mujer, que es parte de la creación, ¿cierto? Que hay muchas mujeres en este mundo, pero ser mujer no es lo mismo que ser mujer de Dios. La mujer de Dios ha entendido que es una creación de Él, que tiene un propósito y un rol determinado. Y ama ese propósito, esa identidad y va por ella. Entonces, mujer no es lo mismo que mujer de Dios. Y esta mujer de Dios tiene un llamado elevado, que es lo que hemos estado viendo. La pregunta aquí es si es que ustedes, cada uno de ustedes, acepta ese llamado, que no es fácil. Hay mucho que hacer, hay mucho que dejar quizá, pero no tiene que ver con el afán, sino con el entregarse, el amar, el obedecer. Así que las dejo con esta pregunta, espero que cada una la responda en su intimidad y espero que le haya sido de bendición este tiempo de aprender